Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta sexta charla Rituales para abrir la salida del mal aire, María Sosa. Hoy toca la investigación arqueológica, etnográfica, la pintura rupestre como fuente arqueológica a cargo de la doctora Vania Valdovinos. Bienvenida, Vania. Vamos a voltear para acá. Voy a leer su semblanza. Vania es licenciada en Historia, maestra y doctora en Historia del Arte por la UNAM. Ha trabajado en la región del Valle del Mezquital, en Hidalgo, registrando el arte rupestre, las fiestas y las artesanías de la zona en el marco del proyecto PAPIT IN 401-209-3, que siempre es importante mencionar de dónde vienen también los recursos. Con el proyecto La Mazorca y el Niño Dios, el arte otomí, continuidad histórica y riqueza viva del mezquital, a cargo de la doctora Marie Areti Herz-Stutz, desde el 2006 al 2018. Ha trabajado en comunidades de distintas regiones del país, con artesanos desde el FONAR, organizando concursos de arte popular y como parte del jurado. Ha impartido cursos sobre arte rupestre en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y como sinodal en el programa Ceneval, Acuerdo 286 para la licenciatura en Historia. Ha trabajado en la región de Morelos, registrando los sitios de arte rupestre en Tlayacapan, Tepoztlán y Temisco, así como en la región de Maninalco, en el Estado de México. Tuvo a cargo la subdirección de investigación del área de curaduría en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, donde realizó la curaduría de la exposición Espiral Perfecta, homenaje a Ángela Gurría. Ha trabajado como gestora cultural en el programa de la Ciudad de México, colectivos culturales comunitarios, imparte cursos a nivel licenciatura sobre historia del arte, antropología y antropología de la imagen en la UADY. Actualmente desarrolla un proyecto postdoctoral sobre las pinturas rupestres en la cueva de Actunque, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Bienvenida, Vania. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen y si no me escuchan, por favor, avísenme. A veces tiendo a bajar un poco la voz. Vamos a empezar. No sé si ya ven la presentación. No, primero vamos aquí. No, claro. Es esta, compartir, esta, compartir, y aquí nos vamos aquí. Ahorita. Bueno, vamos a hacer como un breve recorrido acerca de cómo nosotros nos relacionamos a partir de nuestros cuerpos, ¿no? Pero en este caso pues va a ser a partir del paisaje, ¿no? Y es una cuestión que ha sido de manera general o ha sido vista o ha sido interpretada y reinterpretada en distintos momentos de las sociedades. Ay, perdón. Entonces, la charla es sobre arte rupestre y arqueología y un poco vamos a sentar las bases metodológicas para empezar a hablar de ella. Entonces, ¿qué entendemos por arte rupestre? Sería el primer paso para saber hacia dónde vamos a dirigir la charla, ¿no? Entonces, entendemos que generalmente el arte rupestre es entendido como un conjunto de manifestaciones gráficas realizadas en soportes rocosos y en un medio natural que es significado en distintos momentos históricos por los habitantes de aquel espacio, ¿no? Con la intención de convertir un paisaje natural en un paisaje cultural y particularmente en un paisaje ritual y probablemente en un paisaje simbólico. Ahorita vamos a ir viendo como cuáles son esas categorías y de qué vamos hablando, ¿no? Perdón. Tenemos entonces el arte rupestre, pues es una expresión humana. Estamos hablando del arte rupestre como esta expresión o esta necesidad de un ser humano hacia otro por comunicar algo. Entonces podemos hablarlo, podemos aprenderlo en el sentido de asirlo, tenerlo, ¿no? Como una cuestión o una experiencia estética, ¿no? Pero generalmente los estudiosos de arte rupestre no se quedan solo con esta parte, ¿no? De la experiencia estética, del sentir, sino vamos a tener que ir más allá. Entonces tenemos que
Dentro del arte rupestre va a haber códigos visuales que por supuesto son distintos a los códigos occidentales. Entonces cuando nos enfrentamos al arte rupestre siempre es la pregunta ¿qué es eso? ¿No? ¿Y cómo o por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados finalmente a una visualidad que está pues, permeada por el occidente, ¿no? Y todas estas cuestiones, y a veces nos resulta complicado entenderlo. Para la gente que no necesariamente tiene todo este bagaje cultural que nosotros hemos aprendido desde la academia, pues es mucho más sencillo, ¿no? Entender desde otras cosmovisiones, desde otras costumbres, estos códigos visuales distintos a los nuestros, ¿no? Entonces, entendemos que pueden ser vehículos de cosmovisiones particulares. Y aquí, o sea, cosmovisiones particulares, pues bueno, podemos hablar desde la cueva de Chauvet, ¿no? Hasta las cuevas de arte rupestre en la región de Yucatán, de las que vamos a hablar un poco acá, pero hay cosmovisiones que están respaldando todas estas cuestiones visuales, ¿no? Y un poco vamos a ir. Entonces, para hablar del paisaje, no, estamos tantito, perdón, realizamos, se necesita a partir del arte rupestre, pues bueno, un conocimiento técnico para construir toda esta visualidad, herramientas para saber utilizar, para grabar, para pintar, etcétera, son necesarias. Y tenemos que entender que algunas imágenes tienen formas que van a ser reconocibles para nosotros, un venado, una luna, un ser humano, etcétera. Y hay otras cosas que de verdad salen de nosotros, ¿no? Roleos, círculos, etcétera, que no entendemos el contexto. Entonces, sin que esto, o sea, nosotros podemos acercarnos a estas pinturas rupestres sin que eso implique un conocimiento de las pinturas, ¿no? O sea, nosotros podemos tener esta experiencia estética incluso, ¿no? Al acercarnos a los espacios, pero eso no va a implicar que podamos comprender el simbolismo o siquiera de qué está tratando, ¿no? Ese es otro paso para llegar a este punto. Entonces, nosotros también entendemos que el arte rupestre está inserto necesariamente en un paisaje. O sea, cuando nosotros hablamos de otro tipo de arte, ¿no? El arte móvil, pues lo podemos poner en un museo, ¿no? Encasillado, y entonces lo podemos entender a partir de eso, a partir de la pieza. Cuando hablamos de arte rupestre, no. Cuando hablamos de arte rupestre, lo entendemos en el espacio en el que está, y si lo sacamos de ese contexto, entonces deja de tener sentido, ¿no? O sea, porque ya es otra cosa, es una pintura, es un monito en la pared u otra cosa, pero ya no es como este concepto global que sería el arte rupestre y el contenido en el paisaje, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar de algunos ejemplos sobre cómo es que el arte rupestre, particularmente en la región de México, pues se ha entendido, se ha estudiado, a partir de qué cosmovisión. En este caso, nosotros hablaríamos de la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Mesoamérica es un término que pone Kolkirchhoff en los años 40 para referirse a la América del Medio, ¿no? Entonces, pues va así desde la parte norte de la zona de México hasta la parte de Centroamérica. Entonces, ahí se engloban una serie de distintos pueblos, ¿no? Desde los mexicas, los chichimecas, hasta llegar a los pueblos mayas. Entonces, es como todo esto. Y aparentemente hay una serie de elementos que todos estos pueblos comparten, y entonces a partir de eso podemos hablar del complejo de Mesoamérica. Ahora eso se está discutiendo, ya no creemos que todo sea tan homogéneo ni que todo tenga que ver con esta cuestión homogénea que se buscaba en aquel momento, pero como herramienta metodológica nos sirve, ¿no? Hablar de Mesoamérica. Entonces, dentro de esta cosmovisión hay espacios que se consideran liminales, ¿no? Que es un espacio liminal, pues este espacio que es como la entrada hacia otras dimensiones, ¿no? Hacia el inframundo, ¿no? Hacia lo otro, hacia un espacio que no necesariamente es el territorio físico, pero que significa o simboliza, ¿no? Entonces, hay espacios, por ejemplo, bueno, la idea de la madre, ¿no? De la madre tierra y toda esta cuestión que tiene que ver con el renacer. En Mesoamérica muchas veces se simboliza a partir, el útero materno puede ser la propia cueva, ¿no? O sea, la cueva es aquello de donde uno surge, o la montaña también, ¿no? Que es esta
espacio de los mantenimientos, ¿no? El espacio generatriz. ¿Por qué? Pues porque de la montaña viene el agua, porque de la montaña salen los animales con los que uno pues, finalmente se alimenta, etcétera. Entonces tiene como toda esta carga simbólica de la montaña. E incluso los basamentos piramidales o las pirámides que generalmente conocemos, pues son esta réplica de montañas, ¿no? ¿Qué sucede con el arte rupestre? Pues bueno, no vamos a encontrar las mismas simbolizaciones que hay en otros espacios, pero sí vamos a encontrar algunos elementos que nos van a ayudar a comprender esa cosmovisión en general. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen donde ustedes pues, ven un pedazo como de montaña, ¿no? De piedra, etcétera, y nada más, ¿no? Nos vamos acercando y entonces alcanzamos a ver una pequeña grieta. Entonces, en esta grieta, nosotros lo que tenemos que hacer es como literalmente, ¿no? Agacharnos, entrar, pues como gusaneando, le conocen el término, hay que entrar como arrastrándose para después salir, ¿no? Y es un poco como esta idea del parto, incluso, de decir, ah, bueno, está saliendo hacia otro, ¿no? De un espacio a otro, como dar a luz. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta otra parte de esta covacha, que está en Amatlán, en Tepoztlán, el estado de Morelos, encontramos tres elementos aquí. Una imagen que parece ser Tlaloc, ¿no? Un venado y aparentemente una especie de tortuga, ¿no? Que tienen una serie de simbolismos de los que ahorita no vamos a hablar, pero están relacionados con fertilidad, ¿no? Entonces, ya hicimos como todo este proceso para llegar, ¿no? Entramos, nos tuvimos que pues hacer pequeñitos, ¿no? Como casi parir bueno, salimos paridos por la propia montaña y entonces llegamos a este espacio donde vemos estos animales y de pronto, de no ver nada del otro lado de la montaña, encontramos este gran paisaje, ¿no? Es como entrar a otro espacio, al espacio de los mantenimientos, es decir, de un lugar que es un poco árido, que no se ve mucho, llegamos a este espacio donde vemos todo, vemos toda la vegetación, cambia totalmente como la dinámica en la que nos estamos moviendo, ¿no? Y entonces muchas veces el arte rupestre no es solamente lo que vemos en el arte rupestre, ¿no? Los monitos o las figuras, etcétera, y cómo las podemos enlazar con alguna cosmovisión si es que tenemos ya una relación directa con eso, sino también qué hay más allá, ¿no? O sea, qué hay del otro lado, qué está viendo esa pintura, qué esfuerzo hicimos para llegar a esa pintura, ¿no? Que de pronto uno dice, pues es muy sencillo porque pues uno llega con cuerdas y se sube y no hay problema, ¿no? O es muy difícil, ¿no? Y para ellos era lo más fácil, ¿no? Subir ahí sin ningún problema. Entonces, tiene que ver con esta relación que se está generando a partir de las propias sociedades y del cuerpo con la naturaleza y con el espacio que está fuera de, ¿no? Entonces, en este lugar está en Huichapan, es Hidalgo, perdón, donde nosotros, ahí hay un cerro, bueno, perdón, un espacio que es una caldera antigua de un volcán extinto, el Hualtepe, son más de 16 kilómetros de radio, y entonces hay una serie de barrancas que caen, casi todas están llenas de pintura rupestre, la mayoría son de otomís, de años, ¿no? Pero también lo que ellos hacen, hay númenes o hay seres muy específicos en la región, y lo que hacen es un poco como rememorar estos seres incluso a partir de las propias rocas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, parece como las fauces de una serpiente, ¿no? Y entonces están utilizando este espacio para pintar. ¿Por qué? Pues porque es una serpiente y porque hay un numen importante en la región, Boquia, que bueno, es este numen que trae los mantenimientos, ¿no? La serpiente de lluvia, que todavía se sigue hablando de ella en la actualidad, pero más a finales de la época prehispánica, en el posclásico, pues hay representaciones de esta serpiente en arte rupestre por todas estas barrancas, ¿no? Y tenemos las barrancas como un espacio liminal, un espacio de entrada también hacia el inframundo. Y ya como el inframundo, como el útero, como esta cuestión de la madre, pues tendremos propiamente a la cueva, ¿no?
Y entonces tenemos esta cueva que es Cuxtlahuaca en Guerrero, ¿verdad? Cerca de Colotlipa, donde hay que bajar por lo menos 3 kilómetros hasta llegar a los primeros paneles de pintura rupestre, ¿no? Y entonces son paneles que por el estilo, que ahora sí podemos empezar como a hablar del estilo, pues bueno, asociaríamos con culturas olmecas, ¿no? De tipo olmeca, por los rasgos felinos, la serpiente también que aparece, esta relación hay una intención pues sí, de copular entre el ser humano y el felino, ¿no? Para tener como este híbrido, que es muy importante porque la idea del jaguar o de este felino que es el dueño de los montes. Entonces, pues por eso es necesario ser parte de esto. Y encontramos estos espacios nuevamente, ¿no? La montaña como este espacio de los mantenimientos, espacio generatriz, ¿no? Y hay que subir, ¿no? Entonces, imagínense la humedad, ¿no? Tener que caminar todo este espacio para después subir. Ahora ya le pusieron escaleras Celina y todo, es mucho más sencillo subir, pero bueno, cuando no había esas escaleras, pues bueno, había que subir, ¿no? Entonces uno llega completamente empapado a estos lugares y encuentra esto, ¿no? Wow. Estos son, bueno, el dibujo es de David Groff, la fotografía también. Él hace uno en los 70s, hace su trabajo allá, y entonces encontramos también ya a un personaje que que tiene una posición y una serie de elementos que son similares a los que aparecen en toda la tradición olmeca, ¿no? Está incluso sobre un asiento, un trono, con la cara aquí lo ven, espero que lo vean, con la cara de el monstruo de la tierra, ¿no? Entonces está ahí. Además es colorido, ¿no? Generalmente en el arte rupestre no encontramos tantos colores, pero acá sí hay, ¿no? Y entonces es esta relación que se tiene con el espacio. Aquí está como el croquis de toda la cueva y cómo vamos a ir encontrando dentro de la cueva los distintos elementos pintados, ¿no? Eso va a ser otra de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Uno pensaría que la gente llega y pinta donde quiere. No, la gente pinta donde debe pintar, ¿no? O sea, no es como fortuito, son lugares específicos porque responden a ciertos simbolismos, cierta cuestión ritual, ¿no? Y como es que el arte rupestre más bien responde hacer visible aquello que ya es simbólico, que ya es sagrado de por sí, ¿no? Entonces no es que se pinte donde quiera y donde uno decida, sino se le da como este plus a lo ya sagrado, a lo ya simbólico. Entonces tenemos otra vez esta idea de las montañas, que es muy importante, sobre todo, bueno, en todo Mesoamérica. En Yucatán vamos a ver que es un poco diferente porque es plano, ¿no? O sea, lo que más se tiene aquí es la cerrita de Tikul, pero también hay esta idea de la simbolización porque encontramos pues, basamentos piramidales. Por ejemplo, es el Cerro Gordo y el Cerro Delgado de Chalcatzingo. En Chalcatzingo lo que se encontró en los 70s fue una serie de grabados, ¿no? Este es el más conocido, le llaman el rey, ¿no? O así es como se le conoce. Y tenemos a un personaje que está dentro de la cueva. Ustedes aquí alcanzan a ver la cueva. Él está sentado sobre un trono y entonces una serie de volutas salen, ¿no? Como dándole la palabra también, o como esta cuestión del viento también. Entonces está pidiendo por agua. Y en la parte superior vamos a ver las nubes que ya están haciendo lo que deben, ¿no? Están cayendo. Entonces ahí está en Mesoamérica sobre todo, las deidades no responden sino a partir de la ofrenda, ¿no? Y entonces para que recibas tienes que dar. Si no das o das mal, entonces pues, quizá te llegue algo que no querías o no te llegue nada, ¿no? Entonces por eso hay que ser muy cuidadosos con estas cuestiones. Y por eso hay que ser muy precisos también, ¿no? En cómo se pide, en cómo se hacen las cosas. Entonces, otra vez regresamos a los espacios liminales. Esto es la barranca que está en Tepeshi, está en Tlayacapan, en Tepoztlán, perdón, Tlayacapan en Morelos. Entonces, pues hay que bajar mucho.
y encontramos este tipo de pinturas, ¿no? Ahí casi no se ven, les voy a ayudar un poco a ver. Que vamos viendo cómo la propia roca es utilizada para darle vida. Entonces, pareciera que ya los meandros o los espacios que se dan en la propia roca, pues le van a dar como cierto sentido a todo lo que está aquí, ¿no? Aquí tenemos un águila gigante en la parte central, que es muy parecida a las que hay en algunos códices del centro. Tenemos un basamento piramidal con estos pináculos que aparecen. Ustedes si han ido o han visto imágenes del Templo Mayor, pues ahí hay cosas muy parecidas, ¿no? Y entonces, de pronto, hasta parece que se utilizan estas grietas en la propia pared para hacer que salgan los elementos que se quiere. Este personaje medio descarnado parece que sale de la grieta. Entonces, acá pues se aplana mucho cuando ya les enseño el dibujo, ¿no? Perdemos mucha información con el mero dibujo que aparece, pero un poco es como esta relación que tiene la propia pintura con el espacio y cómo nosotros, pues por estudiarla, de pronto lo dejamos fuera o no podemos transmitir todo lo que se quisiera a partir de estas imágenes un poco planas. Y entonces, a veces, ¿no?, dentro de la pintura rupestre, tenemos la fortuna de encontrar elementos que podemos encontrar en otros soportes, como en el Códice Megleviciano, donde encontramos una tzitzimime, ¿no? Estos seres, pues como brujas, ¿no? Pero no son brujas, son personajes que están encargados de terminar, ¿no? De terminar el quinto sol. Son seres femeninos que, pues si uno se los encuentra, son estos seres también descarnados que van a buscar, pues cuando uno muere o pues, termina con su ciclo, ¿no? Lo normal es descarnarse, ¿no? Entonces, pues ellas ayudan en este ciclo, pero tienen que ver con una regeneración, ¿no? O sea, no es como algo que termina, sino es cíclico, pues. Y entonces los encontramos también, ¿no?, aquí a los personajes con las banderas de las figuras. Y en el arte rupestre en Coentepec, también en Morelos, pues bueno, aparecen estas imágenes similares. Dentro de una barranca donde también hay como esta relación con los aires, ¿no? Cada vez que uno visita una barranca tiene que pedir permiso, porque si no, los dueños de los aires, bueno, de los lugares, pues se enojan. Entonces, generalmente cuando uno va, tiene que pedir permiso, dejar un poquito de tabaco, agua, algo, ¿no? Porque si no, esos aires se regresan con uno y entonces uno enferma, ¿no? Y hasta que no vaya y pida una disculpa, pues entonces los aires lo dejan a uno. Aquí en Yucatán no son aires, ¿no? Son los dueños. Los dueños de los lugares son a quienes hay que pedirles permiso para entrar, ¿no? Y entonces, ahora que nosotros hemos estado trabajando en algunos espacios aquí, eso ha sido una de las cosas, una de las constantes, ¿no?, donde nos dicen, a esa sí puedes entrar porque no hay un dueño, ¿no? Pero a esa no hay que pedir permiso porque ahí sí hay dueño, ¿no? Y entonces, pues, si les quieres dejar agua, si les quieres dejar algo, ¿no?, pues, entonces es momento, ¿no? Entonces llegamos a Yucatán, donde decíamos, por lo menos en las zonas, la región baja, bueno, no se alcanza a ver, pero la región baja de la zona maya en general sería justo la zona de la península de Yucatán, es la zona baja porque pues, prácticamente no hay montañas, ¿no? La zona de las tierras altas sería la parte que aparece abajo en los mapas, donde sí tenemos como una geografía mucho más accidentada. Entonces, nosotros, justo donde se ha registrado una mayor cantidad de arte rupestre es en la sierrita de Ticul, la única sierrita que existe en la zona de Yucatán, ¿no? Entonces, pues tenemos desde el siglo XIX, Henry C. Mercer ya hablaba de algunos sitios, ¿no? Y así han seguido, ha venido Matías Strecker, Andrea Stone, Fátima Tech, que es una arqueóloga de la zona que ha trabajado varias zonas, Carlos Evia, que tiene todo
un grupo que se llama HAU y se ha dedicado también a trabajar la región. Luis Santiago, que hizo pues una tesis de arte rupestre. Entonces, hasta el momento, quizá no sea que solamente aquí hay mucha pintura rupestre, pero sí es lo más estudiado, ¿no? En la zona de la Sierrita de Picul, que más o menos abarcaría Maxcanúo, Pichén, Munat, Oshkap. Pues lo más conocido va a ser la Gruta del Oltún, ¿no? Entonces, la Gruta del Oltún se estudia hacia los 70, es la más conocida, la que está registrada ante el INAH. Uno puede entrar con un guía y encuentra unos grabados justo antes de la entrada, ¿no? que parecen pues más tipo estela o más del clásico, pero cuando uno entra encuentra estas manos, ¿no? Que además las manos van a ser uno de los o sea, sí, una representación constante en el arte rupestre de Yucatán. O sea, lo que más vamos a encontrar es las manos, son manos. Y entonces también hay este gesto, ¿no? Gesto de, no es lo mismo pintar, agarrar cualquier cosa para pintar, incluso la propia yema del dedo, ¿no? Si se fuera necesario, a poner improntas, ¿no? Ya sea en positivo, es decir, tomas la pintura y entonces haces tu huella, o en estarcido, que generalmente tiene que ver con algún tipo de soporte, ¿no? Ir soplando alrededor para hacer estas marcas o huellas al negativo, que se les denomina. Entonces vamos a encontrar estas imágenes de manera constante, y también tiene que ver con esta relación que se tiene con el espacio, que va a ser completamente distinta y deja esta huella o esta marca en el lugar, ¿no? Que además se vuelve una cuestión de unicidad, ¿no? O sea, fui yo quien puso esta palma, ¿no? O sea, y soy yo como individuo, ¿no? Pero además soy yo como comunidad, que tiene que ver con un concepto que a veces nosotros no alcanzamos a entender porque estamos en un espacio individualista, ¿no? Entonces todo lo hago porque yo digo y porque yo quiero, pero cuando hablamos desde la comunidad es porque nosotros lo hacemos, ¿no? Y quizá tú representas a una cantidad importante de personas, etcétera. Y es como otra la forma en la que se relaciona. Entonces nosotros sí podemos aprender estos espacios, pero no necesariamente los logramos entender como se entendían o como se vivían en aquel momento, ¿no? En estos espacios. Esta está en común, le llaman la cueva de las manitas, también ha sido muy estudiada, bueno, tiene varios estudios. Y otra vez aparecen estas manos una y otra vez, ¿no? Por todo el espacio. Entonces, ahora sí quería pasarles un video para que ustedes vean. Vamos a ver un video. Este no, el otro. Santa Cruz. Este, sí. ¿Se alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? El volumen. Ya. Bueno, entonces, un poco aquí ustedes van viendo, este es un cenote que se llama Santa Cruz. Es un cenote cerrado, hay muy poca luz, entonces por eso ven estas imágenes un poco raras, pero hay que meterse al agua y entonces alcanzamos a ver todas estas manos, ¿no? Ya las vieron ahí, que aparecen. Además, bueno, ahora ya ahí fue un JCAM y otras personas, ¿no? Entonces hay esta idea del vandalismo también. Por favor, si visitan un sitio con arte rupestre, no toquen, no se lleven nada, no hagan nada, si pueden no visitarlo mejor. Pero si lo hacen, por favor, sean muy respetuosos, ¿no? O sea, de verdad, son cosas muy frágiles, que uno con tocarlos ya hizo que se perdiera muchísima información, ¿no? Porque nuestra grasa hace que se pierda la información. Entonces, pues bueno, este lugar es el cenote de Santa Cruz, ustedes más o menos vieron, hay que meterse al agua. David fue el que tomó este video y entonces pues él no alcanza a poner es decir, parado uno no alcanza a levantarse, ¿no? Por completo. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿estaba lleno de agua cuando se hicieron estas pinturas o no estaba lleno de agua? ¿Se subía en algún lugar para poder poner ahí
las manos, cuál era como esta dinámica que pues ahora ha cambiado, ¿no? Ahora uno tiene que nadar para llegar ahí y pues, quizás acercarse un poco, ¿no? Pero difícilmente uno a partir de estar nadando, ¿no? Pues puede estar preparándose las manos o estar soplando, etcétera, ¿no? Es muy complicado esta manera de hacer las cosas. Esta es la presentación. Sí, la presentación. Gracias. Entonces, pues bueno, lo que existe en Yucatán, sobre todo, es esta necesidad de marcar lugares, ¿no? No tenemos montañas, no hay montañas acá, pero sí hay muchísimos espacios hacia el interior, ¿no? Cuevas, cenotes cerrados, cenotes abiertos. Entonces, hay esta necesidad de marcar estos espacios que pues se representa a partir justo de las pinturas rupestres, ¿no? Que además, pues bueno, sabemos que en Yucatán hay una serie de espacios muy importantes, ¿no? Propio Chichén Itzá, y entonces se comen toda la atención y de pronto ya llegar a estos lugares, pues como ni chiste tienen, ¿no? O sea, ¿es eso qué? Cuando has visto las vasijas o has visto Bonampak y todas estas cosas, dices, pues sí, ¿no? Pero tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Es otra manera de relacionarse también con el espacio. Entonces entramos a este lugar, se llama Actonusil, esta cueva, y aquí hay, bueno, no sabemos tampoco cómo se hicieron, porque está en la parte más alta de la bóveda estas pinturas, ¿no? Que son pinturas en color rojo. Algunos dicen que se trata de protoescritura maya, ¿no? Hay algunos elementos también, algunos numerales que aparecen ahí. Es difícil fotografiarla, pero bueno, es difícil fotografiarla, imagínense lo difícil que fue hacerla, ¿no? No sabemos si quizá en algún momento era mucho más baja la entrada, ¿no? Y entonces pues, por eso se alcanzaba tan fácilmente el techo, si utilizaron algún tipo de andamio para también estar arriba, pero no tiene que ver con lo sencillo o lo difícil, sino tiene que ver con que deben ir en este lugar, ¿no? Entonces, tenemos esta primera bóveda que aparece y después volvemos a entrar y entonces se cierra por completo, vuelve a oscurecerse y después volvemos a entrar y entonces se abre, ¿no? Porque ya hay un claro ahí y encontramos muchísimos grabados, ¿no? Bueno, estos son solo hay algunos ejemplos, pero está completamente llena de grabados, que además hay grabados que parecen coloniales, porque ya parece un perfil mucho más occidental que está en la roca, ¿no? Y bueno, seguimos nuestro camino hasta llegar ahora sí a Tunque, la cueva del venado, donde hay que bajar. Y entonces hay dos entradas, bueno, uno baja o desciende sobre la primera de las cámaras y o puede subir e ir por un claro, donde vamos a alcanzar a ver aquí unos pues, filtraciones de luz, o darse la vuelta y encontrarse con muchos animales y otros elementos, sobre todo murciélagos, que aparecen hacia el final del otro espacio que es completamente oscuro. Y entonces todo esto lo vamos, bueno, vamos viendo cómo se regula la luz, también tiene que ver con la hora, ¿no? Si estamos en el cenit, pues bueno, va a estar mucho más la luz, ¿no? Va a caer de manera directa y se va a ir moviendo conforme vaya avanzando la hora del día. Entonces alcanzamos a ver como estos elementos. Y entonces, aquí a la izquierda, tenemos como este espacio de luz hacia el fondo, que desde aquí se ve muy pequeñito y un poco nos recuerda a esa primera imagen que veíamos donde vamos a entrar como a la covacha, ¿no? Para llegar, pues bueno, hay otra vez como esta idea de entrar, ¿no? A un lugar para salir a otro. Y entonces entramos por este espacio que aquí se ve pequeño, en realidad, pues sí, una persona de 1,80 yo creo que cabe sin problema, pero encontramos esto, ¿no? Entonces es como estar de un espacio cerrado, otra vez, y entrar, ¿no? al espacio que se abre. Entonces tenemos esta imagen donde, no sé si alcanzan a ver, pero incluso ese día estaba un poco como la llovizna, la brisna, entonces se alcanza a ver un poco la lluvia, cómo cae, ¿no? A ver, aquí.
Entonces, pues abajo hay una serie de plantas, casi siempre encontramos algún tipo de animal que está por ahí, hay muchísimos murciélagos, golondrinas, es un lugar que se habita. Y entonces aquí encontramos pues una serie de elementos, esto es como la reconstrucción en tercera dimensión del espacio, pero vamos a encontrar grabados, ¿no? Entonces les voy a ayudar un poco a verlos. Tenemos aquí una serie de caritas, ¿no? De rostros que aparecen, y que además también otra vez hay esta idea de relación, ¿no? De cómo son seres únicos, ¿no? Generalmente los rostros tienen que ver con, bueno, no, en algunas ocasiones los rostros tienen que ver con los antepasados, ¿no? O tienen que ver con el numen, ¿no? Que está ahí, que está resguardando, etcétera. Acá, en lo que he encontrado, generalmente lo refieren como los ajao, los señores. Entonces, tenemos esta idea del rostro como que porta, ¿no? O sea, que porta como el ser de uno mismo. Incluso en las máscaras rituales o las máscaras funerarias es eso, ¿no? Conservar el rostro, conservar como siempre lo que nos da esta unicidad, ¿no? A partir del rostro. Porque bueno, pues las manos son parecidas o los cuerpos son parecidos, pero los rostros pues tienen ciertas particularidades. Entonces, hay otra vez como esta idea de plasmar rostros dentro de los espacios para y tener como esta relación con aquello que está más allá, ¿no? Con este otro espacio y el espacio pues, terrenal en el que habitamos actualmente, ¿no? Ya se acabó el tiempo. Bueno, ¿sí? Vamos viendo más rostros, ¿no? Y además, bueno, ahorita les voy a mostrar otro video. Estas imágenes las vemos y no las vemos, ¿no? O sea, depende de la luz, completamente. A veces uno dice, pues sí, hay algo ahí, ¿no? Y entonces solamente hasta que hace como este ejercicio de estar viendo y demás, dice, ah, sí hay, ¿no? Y de pronto uno dice, sí, hay algo ahí y no hay nada, ¿no? O sea, son las mismas formas, son como los juegos de luces. Entonces, ahora nosotros pues entramos sí con lámparas, entramos con equipo, tenemos una foto medianamente, una cámara fotográfica sensible a la luz, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaba cuando entraban quizá con una TEA, quizá de noche, ¿no? ¿Cómo juega esto con lo que se ve o con lo que no se ve, ¿no? E incluso con cómo los rostros se ven, ¿no? O sea, no será lo mismo verlo ahorita como ustedes quizá lo alcanzan a ver, ¿no? Y les ayuda un poco a verlos con los dibujos y demás, ¿no? A verlos como nos vamos a ver más adelante, ¿no? Ahorita les explico. También ahí está, aquí por ejemplo, es la cueva de Acanqué, la cueva de los venados, que tiene que ver con la idea del venado. En Yucatán es muy importante la figura del venado desde la época prehispánica. No solamente, o sea, sí, porque es el que alimenta, ¿no? O sea, muchas personas en Yucatán son cazadores todavía de venado, ¿no? Pero tiene que ver con que es el dueño de los animales, ¿no? Entonces es el dueño de muchas cosas y además su presencia en los códices, en las vasijas, etcétera, es una constante. Entonces que aparezca dentro de una cueva o dentro de un cenote seco, etcétera, pues bueno, tiene cierta relevancia. Y que no solo aparezca en una cueva, sino que hay muchas cuevas, ¿no? Donde es como constante y repetitiva la presencia del venado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Ustedes la ven y dicen, pues sí, quién sabe qué sea, ¿no? Pues ahí parece como, algunos proponen que se tratan de los cuernos del venado, ¿no? Entonces, que son ahí los cuernos, por la forma en la que está representado, pues bueno, también podría ser una lengua bífida de una serpiente, ¿no? Y eso, cómo es que podemos ver la roca de maneras distintas, y entonces vemos la estructura de otra forma, entonces le damos otro tipo de interpretaciones, ¿no? Al final son eso, interpretaciones. Pero de esto trata mucho el arte rupestre, del vivir los espacios, porque si nosotros nos quedamos con una
imagen solamente frontal, pues sí, ¿no? Sí, seguro son lo que tú me digas que son, ¿no? Pero entonces si nosotros vemos otras formas dentro de la propia roca, de cómo, dónde está grabado, y lo asociamos con lo que aparece en algunas fuentes o lo que dice la gente, pues donde podemos tener otro tipo de interpretaciones, ¿no? Entonces todo eso aparece. Finalmente también tenemos ya pintura que podemos decir del clásico, ¿no? Pintura que está conviviendo el arte, los grabados, el arte de los grabados con pintura que ya tiene como toda esta fisonomía o todas estas formas más del maya clásico, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como varias interpretaciones que se hacen, pero lo que les quería mostrar es justo esta idea de la luz, cómo cambia, ¿no? O sea, yo les mostraba quizás hace un rato las imágenes, ustedes decían sí, sí son rostros, ¿no? Cuando le echamos la luz rasante, entonces cambia, ¿no? Incluso hasta parece que tienen expresiones, ¿no? Y que la expresión va a cambiar también dependiendo de cómo nosotros posicionemos la lámpara o posicionemos la luz para que se vea más o menos, ¿no? Entonces, cambia como esta relación con el espacio, incluso por la luz. Entonces, ahora imagínense cómo nosotros visitamos este lugar y cómo se visitaba en otro momento dentro de un contexto cultural completamente distinto, ¿no? Quizá de noche, quizá con lluvia, quizá, no sé, en otras circunstancias. Incluso cuando uno va, cuando está lloviendo, a cuando está el sol, o cuando está completamente lodoso, o cuando hay un espacio que sí contiene agua, cambian, ¿no? Cambian las estaciones por completo. Ahora sí, les iba a enseñar el otro video. Ahora sí esto. Lo regresó. Sí, bueno, creo que va así directo. Es un poco cómo sería nuestra visita al lugar. Entonces nosotros pues ya bajamos porque hay que descender para entrar a este espacio. Este lugar al que vamos como un poco acercándonos es un recolector de agua, ¿no? O sea, ahí queda el agua, cuando llueve muchísimo, ahí hay agua. Pero además, o sea, no es solo la acumulación de agua, sino que el agua cuando se evapora, pues tiene una serie de sales, ¿no? Que se van quedando ahí. Entonces, dependiendo cómo le vaya dando con la luz, brillan. Entonces, hay como esta idea de cómo nosotros percibimos este lugar o cómo se percibía, ¿no? Tenemos, les digo otra vez, aquí a lo mejor ustedes no van a ver muchas de los rostros que les he venido mostrando, porque no se ven, no se ven a primera vista. Hay que regresar y volver a regresar y volver a ver para encontrarlos, ¿no? Entonces es ese juego de las luces, ese juego de las sombras, incluso del ánimo en el que uno se encuentra, ¿no? De ir buscando detalladamente o nada más ver rápido y salirse porque ya tiene hambre. O sea, hay una serie de cosas que acompañan cuando uno visita estos lugares, y que finalmente no es que nosotros pensemos que nos vamos a acercar a la ritualidad de antaño, ¿no? A partir de visitarlos, pero sí nos abre como una puerta, ¿no? O sea, sí bueno, aquí hubo algo, ¿no? Y por eso la gente venía, y por eso la gente le rendía culto. Y quizá podemos tener como distintas herramientas para entenderlo, pero de alguna manera podemos como enlazarnos a este otro paisaje o a estos otros espacios. Aunque les digo, pues finalmente nuestra forma de visitarlo es otra, ¿no? Incluso como turistas, pues el turista va y toma la foto y hace otras cosas, ¿no? El investigador va y toma la foto y hace otras cosas, ¿no? La persona que quizá piense que sí tiene una relación quizás hasta New Age y demás, pues bueno, va y ofrenda y hace otras cosas, ¿no? La gente de la comunidad, si es que la visita también, porque hay lugares que no se visitan y hay otros lugares que solo se van y se ofrendan, ¿no? Pues también es diferente. Entonces, otra vez, ¿no? Este juego de las luces que se da, como vemos el rostro o no lo vemos, dependiendo de cómo se aparezca. Y los repintes también, que es algo constante en el arte rupestre.
cuando alguien ya pintó, alguien más va a ir a pintar, ¿no? O sea, ya es. Entonces, pueden darse dentro del marco de la propia cosmogonía o de la propia cosmovisión, ¿no? Y entonces, pues sí, es un primer repinte y entonces por eso tenemos como cientos de manos, ¿no? O meramente como vandalismo, ¿no? Aquí estuvo Pepito, quien sea quien vino, ¿no? Entonces... es otro tipo de impronta. Sí, sí, ¿no? De la que no queremos, por favor. Entonces, sí está bien, o sea, sí, es algo incluso natural, ¿no? Que sentimos esta necesidad también de ir y transitar por donde alguien más ha transitado y tocar y hacer y demás, ¿no? Pero si les toca ir a alguno de estos lugares, no lo hagan. No toquen, por favor, no revisen, no hagan nada de esto. O sea, son espacios que se han mantenido algunos más, por lo menos 500 años, otros muchos más, ¿no? Y entonces, pues queremos que así se mantengan. Y entonces, si nosotros llegamos y hacemos mal uso de estos espacios, pues se van a perder. Digo, ya de por sí se están perdiendo, ¿no? Es una batalla perdida, ya, porque están en el espacio natural, ¿no? Y entonces, pues sí, una crecida de agua, cualquier cosa, ¿no? Va a terminar con ellos, ¿no? Que se muevan las piedras y se caiga, se colapse, etcétera. Entonces, pues bueno, dejemos que de manera natural, ¿no? Desaparezcan, pero no ayudemos con nuestras visitas no controladas a hacerlo. Y pues bueno, ya que todavía tengo un último video que les voy a pasar. Permítanme. Este, ahí. Tiene que ver, ya no es pintura rupestre, pero tiene que ver con estas sensaciones que de pronto nos desbordan, ¿no? O sea, es como visitantes o como turistas, visitamos los cenotes y decimos, pues sí, ¿no? Están bonitos, tienen luz, pues nadamos y demás, ¿no? Pero de pronto encontrarse en estos espacios en otras circunstancias, quizás sin tanta luz, quizás sin tanta gente, ¿no? Aquí la cámara se sumerge y de pronto se va a negros porque ya no ves más allá, ¿no? O sea, de la profundidad que hay. Entiendes un poco por qué de las cosmovisiones, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, no sabes qué te va a salir de ahí, ¿no? O sea, porque es la nada, ¿no? O sea, literal. Y entonces podemos acercarnos a cómo se entiende desde otros aspectos, desde no visitante o desde no turista, etcétera, sino desde las comunidades, ¿no? ¿Por qué este respeto hacia estos espacios? ¿No? Pues porque quizá entendían mucho mejor que nosotros, ¿no? Todo lo que implicaba eso. Entonces, pues bueno, ya hasta aquí llegó con mi presentación. No sé si tengan dudas y preguntas. Muchas gracias. No sé si alguien quiera preguntar algo, déjame ver con, ajá. Bueno, es que eso dependerá, ¿no? Pero generalmente se entiende, ¿no? El tabaco se deja y se consume solo, ¿no? Entonces, pues eso es como entender que es así. La fruta se deja o las cosas se dejan y nosotros de manera racional diremos que sí, algún animal se lo llevó, ¿no? Pero entonces que ya no esté, es que fue bien, que fue aceptado, ¿no? O sea, que sí, ajá. Ajá, exacto, ¿no? Pero es más como esta voluntad, ¿no? de pedir permiso, que finalmente no es que nosotros, o sea, nosotros como ajenos a las comunidades podamos hacer eso, ¿no? Sino nosotros tenemos que ir con la gente que sabe, ¿no? Con la gente que tiene la posibilidad siquiera de pedir permiso, nosotros no tenemos esa posibilidad, ¿no? Y son ellos los que nos dicen, pues sí, puedes pasar o no puedes pasar, ¿no? O sea, sí hemos encontrado a gente en Calquetó, ¿no? En Calquetó, donde nos dicen, pues sí, vamos
vine a hacer una limpia, vine a hacer no sé qué, etcétera, y entonces pues nosotros podemos pedir permiso a través de ellos, ¿no? No es que nosotros, o sea, un poco el permiso se otorga a través de ellos, nosotros no lo sabemos porque no somos parte de la comunidad, ¿no? O sea, es complicado esa parte. Ajá, sí. Bueno, y esta parte yo creo que también es como muy interesante de Meredith, de que o sea, es también como esta percepción como parte del paisaje, ¿no? O sea, no es como una cosa, la pintura como una cosa aparte, ¿no? O sea, sí es eh, como una integración o como un todo, sí, ¿no? No es como las cosas ajenas. No, sí, sí. Sí, sí, por eso les decía, pues nosotros podemos hablar del arte y ponerlo en el museo y ya, ¿no? Pero hace tiempo nos comentaba la doctora Hertz que alguien sí se llevó un pedazo de piedra, se lo llevó a su casa, ¿no? Alguna persona. Y entonces se descontextualiza porque ya no entiendes, ¿no? De qué va eso. Es solamente cuando uno recorre el espacio, cuando ya sudaste, ya bajaste, ya subiste, ya llegaste, y entonces, y te enfrentas como a esta cuestión pues sí, sí, es una experiencia estética, ¿no? Decir, wow, o nada, ¿no? O sea, igual ni siquiera te das cuenta que está ahí, pero sí, o sea, pues si lo sacamos del paisaje, entonces ya no es arte rupestre, ¿no? Será arte mobiliario, será otra cosa, pero no va a ser arte rupestre. Entonces, siempre tenemos que enlazarlos, ¿no? Y siempre que hablamos de arte rupestre, hablamos de paisaje. Es como junto con pegado, o sea, no hay manera de disociar. Sí, exacto. Está la imagen, sí, pero está el paisaje. Y si tú lo despegas, entonces será cualquier otra cosa, pero ya no va a ser arte rupestre. Gracias. Había aquí un comentario de Nani Satyo, te manda saludos. Adi también estaba acá, ya lo retorné. Pues muchas gracias, Vania. De verdad es increíble. Digo, qué increíble también. En algún momento leía, ¿no? Que bueno, justo la naturaleza también era como una parte que tenía que ver con la percepción, ¿no? O sea, no es algo que tú puedas como asumir, ¿no? Que es como mucho de lo que el actual sistema fomenta, ¿no? En términos también de verlo como un recurso. Sí. Y no. O sea, justo tiene que ver con un proceso, ¿no? De percepciones y pensamiento para poder integrarse dentro de ese todo, ¿no? Yo creo que, bueno, justo el arte rupestre es un claro ejemplo, sí, ¿no? Que también pues se relaciona mucho con la gestualidad, ¿no? O sea, con esta, lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, este movimiento del cuerpo para desplazarte, subir, bajar, entrar, ¿no? Que tiene que ver también con una experiencia estética, ¿no? Sí. Esta idea que mencionabas, las propuestas en sí, ¿no? Del arte. Y pensaba en las manos, ¿no? Que es simpático que hayan tantas manos en Yucatán, pero pensando justo también que hay manos en la California, que hay manos en todas partes del mundo, ¿no? Y entonces un poco, ¿cómo ustedes que son expertos, cómo vinculan esta idea de la geolocalidad, ¿no? De la especificidad del arte en una ruta en Yucatán, ¿no? En la ciudadita de Yucatán. ¿Y cómo podría, como qué vinculación tendría con otras partes del mundo? Bueno, generalmente es justo hay como elementos que de pronto son muy universales, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de espirales, de manos, ¿no? Aparecen en todas partes, ¿no? O prácticamente en todas partes donde hay arte rupestre.
Entonces, bueno, aquí un poco siendo estructuralista, tendría que ver más con una cuestión de cómo el ser humano responde, ¿no? O sea, cómo nosotros como seres humanos no respondemos a ciertos elementos y de manera general, ¿no? Entonces pues, decimos, ay, ¿por qué tienen los chinos el, el dragón que vuela y tienen en Mesoamérica una serpiente que vuela, que es Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, se encontraron, ¿no? Desde muy tiempo, y entonces empezamos, los ovnis, no, o sea, tiene que ver con cuestiones de pensamiento estructural que todo ser humano tiene, ¿no? O sea, nosotros, pues sí vemos que las serpientes ayudan a que mi cosecha se dé porque se comen a las ratas, pues entonces, gracias, serpiente, ¿no? Porque me ayudas, entonces, un poco tiene esta gestualidad de nosotros pues necesitamos tocar, ¿no? O sea, necesitamos tener el tacto con lo otro, ¿no? Necesariamente, con esta cuestión de la sensualidad de Bataille, ¿no? Más como no solamente una cuestión, bueno, sí el erotismo, pero no solamente como una cuestión sexual, ¿no? Sino de sensible. Sí, de tocar lo otro, ¿no? De expresión. Entonces, esta cuestión de las manos tendría que ver con eso, ¿no? Con que nosotros necesitamos tocar, necesitamos asir a lo otro, y eso otro, pues somos también nosotros, ¿no? O sea, nosotros como parte de la naturaleza o como parte de eso que nos da, ¿no? Si pensamos la cueva como este espacio generatriz o el cerro de los mantenimientos como el espacio que nos da, ¿no? Todo lo necesario para que nosotros subsistamos, pues sí, ¿no? Somos parte de ahí venimos, ¿no? O sea, yo vengo de la cueva generatriz. ¿Por qué? Pues porque nací de un útero, ¿no? Y tiene que ver con toda esta manera en la que nosotros vamos entendiendo. Entonces, pues sí, aparecen manos prácticamente en todas partes, ¿no? Pues porque somos Homo sapiens sapiens. Sí, pero hay cuestiones locales también, ¿no? O sea, hay lugares aquí en Yucatán donde sí aparece la mano, pero está representando un animal, ¿no? O sea, ya es como este juego de sombras que aparecen, o una pica y demás. O sea, hay como este tipo de gestualidad que va más allá de tocar, ¿no? Sino que también está representando otro tipo de simbolismo. Entonces, vamos, es decir, aquí no puedo hablar de la misma forma del arte rupestre en Yucatán que en Morelos, o que en Hidalgo, o que en el norte, ¿no? En el norte no me meto porque son puras líneas y elementos abstractos, ¿no? Que es mucho más complicado, ¿no? Vamos al centro y entonces tenemos como estas asociaciones mucho más directas con una cultura de la época que nos pueden ayudar. Llegamos a Yucatán y tenemos como los dos, ¿no? Elementos que de plano no podemos como asociar a nada, y otras cosas que sí son muy vigentes, como este rostro que les mostraba, que es mucho más de una cultura del clásico, ¿no? De Yucatán, donde pues hay información, ¿no? Para aventar para arriba, pero aquí tendríamos que hablar de estilos, ¿no? Del estilo, como esta idea de cómo vamos entendiendo, cómo vamos agrupando nosotros el arte rupestre en distintas regiones para decir, pues ese es yucateco, ¿no? Bueno, de la península, o ese es del centro, etc. Y pues bueno, son meramente metodologías. O sea, la verdad no estamos en intenciones de alcanzarla. Son como cafés, es que sí tienen como un pigmento más bien de café, de pronto hasta parece que es lodo, ¿no? Que llegan y lo ponen ahí. Algunas otras son de color rojo, algunas manos y otras negras, pero en este lugar la mayoría eran como de tierra, ¿no? Como, ajá, o sea, la tierra es rojiza, entonces tiene... Muchas gracias, Ana. Bueno, pues los invitamos para el próximo viernes para ejercicios de respiración para conectar con el propio aire, un performance participativo con María Sosa a las 6 de la tarde. Entonces, pues nos vemos para nuestra siguiente transmisión. Muchas gracias.